Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española, justo al lado de la Fuente de Cibeles. No olviden ustedes que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Giles Tremlett, un hombre que fue corresponsal del periódico inglés The Guardian y de la revista The Economist en España, pero que desde hace unos años se ha dedicado a escribir varios libros. El último ha sido una biografía de Isabel la Católica, de la reina Isabel la Católica, o Isabel de Castilla, como también se la conoce. Giles, gracias por estar con nosotros. Pues encantado de estar aquí. No puedo dejar pasar la oportunidad antes de hablar de este libro, porque debo decir que está agotado aquí en las librerías en Madrid y que apareció a principios del año pasado en inglés con el título de Isabel de Castilla. No puedo dejar de preguntarle por las noticias principales del mundo en las últimas semanas y en los últimos meses. La primera, el próximo día sábado se cumple un año del gobierno de Donald Trump, que se posesionó el 20 de enero del año pasado. ¿Cuál es su balance de este primer año de Trump? Usted que ha sido corresponsal de prensa tantos años. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que no ha pasado nada grave todavía. Yo creo que temíamos que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y sigue siendo aquí. Yo acabo de leerme el libro de Woolf, Fire and Fury, de Michael Wolff, que da la impresión que el mundo está en manos de un niño mimado de 8 añitos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo sinceramente que como periodistas nos estamos dejando llevar un poco demasiado por esos brotes así tan increíbles de Trump en Twitter, y no fijarnos más en lo que está pasando en el Senado, lo que está pasando en el Congreso, en lo que está pasando en la política de verdad y no en la política espectáculo, ¿no? Y eso es una distracción y una diversión que nos impide un poco ver cuál es el flujo de verdad del trumpismo, ¿no? Así que el libro de Woolf fue súper entretenido, pero yo a partir de ahí voy a dejar de los escándalos y mujeres, insultos y demás, intentar concentrarme un poco más en ver qué es lo que está pasando y, en segundo lugar, seguir preguntándome el porqué de Trump. Porque a Trump le votaron. Yo que soy británico, pues en el Reino Unido votamos al Brexit, que parece igual de lógico, ¿no? Incluso tiene el desmérito de que no se puede cambiar. A Trump le van a echar en 3 años o en 7 años, pero el Brexit es para siempre, ¿no? Y aquí en España pues también pasan cosas. Yo creo que estamos en un momento que se nos obliga a todos a repensar un poco cómo funciona la política, cuáles son las prioridades de la gente y qué está pasando. Y a propósito del Brexit, ya que usted lo menciona, pues están en discusiones las autoridades del Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, con los líderes de la Unión Europea en Bruselas para ver cómo se va a retirar finalmente el Reino Unido del grupo de 28 países que lo ha sido hasta cuando el Reino Unido ha, por voto popular, tomado la determinación de irse. ¿Fue una equivocación de los ciudadanos haber votado decirle adiós a la Unión Europea? Es verdad que Inglaterra no formó parte de los países que iniciaron la Unión hace más de medio siglo, pues porque eran Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Es verdad que Inglaterra ha mirado siempre un poco de reojo a la Europa continental, pero ¿metieron la pata los ingleses al votar que sí al Brexit? Yo creo que sí, yo creo que los ingleses metieron la pata y muy a fondo, ¿no? Lo que ocurre, como bien dices, es que Inglaterra, el Reino Unido, nunca formaba parte del núcleo duro de la Unión
y de hecho si uno mira los datos de exportaciones, de inversiones, de incluso el flujo de personas, porque lo que no se sabe del Reino Unido que es un gran país de emigración. Durante muchísimas décadas los británicos se han marchado a Estados Unidos, a Australia, a Canadá, a muchos sitios, pero muy poco a Europa. Entonces nuestro, digamos, imaginario, nuestra cultura común es más anglófono que europeo, ¿no? Nos sentimos, o muchos británicos se sienten mucho más cercanos a los norteamericanos, a los estadounidenses, a los australianos y a los canadienses, y la gente habla inglés, que de un francés que está a 20 kilómetros del puerto de Dover, ¿no? Y eso es una realidad, y luego existe pues esa mentalidad isleña, digamos, aquí en España se habla mucho de la España profunda, ¿no? Esa España rural, muy conservador, etcétera. Pues existe la misma cosa en el Reino Unido, y esa es la parte del Reino Unido que ha triunfado. Es la parte más vieja, más mayor, más conservadora, no es la parte del futuro, y por eso yo creo que es una gran equivocación, porque son básicamente los mayores los que deciden sacar a los jóvenes de una unión que les prometía mucho futuro, ¿no? Quería preguntarle finalmente en estas cuestiones de actualidad por España. El año pasado, el 1 de octubre, tuvo lugar un referendo independentista en Cataluña. Cataluña, como todo el mundo sabe, es una de las 17 comunidades autónomas españolas, tiene más de 7 millones de habitantes, representa casi el 20% del Producto Interno Bruto del PIB en este país. Ha habido afanes independentistas en Cataluña desde hace varios siglos. Tiene, desde que murió Francisco Franco, el dictador español, en 1975, y desde que se estableció la Constitución de 1978, un grado muy alto de autonomía, un parlamento regional, un gobierno regional, canales de televisión propios y demás. Se habla catalán en todas las escuelas de Cataluña. Pero se convocó este referendo considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español. Vino una crisis muy fuerte, hubo represión policial aquel día. El gobierno central de España, presidido por Mariano Rajoy, aplicó el artículo 155 de la Constitución, tomó algunas competencias que tenía el gobierno regional encabezado por Carles Puigdemont y convocó unas elecciones regionales para el 21 de diciembre. ¿Ahí qué ocurrió? Pues que un partido constitucionalista, Ciudadanos, obtuvo la mayor votación, pero haciendo sumas y restas, los independentistas han vuelto a quedar con las mayorías en el Parlamento catalán. ¿Se equivocaron estos independentistas al haber convocado ese referendo? ¿Se equivocan si quieren seguir por la misma línea, o ellos tienen toda la razón? Yo creo que aquí se han equivocado todos, ¿no? En algún momento. Yo como británico, pues claro, comparo con Escocia. No es lo mismo, pero sí que se encontró una solución, que era un referéndum pactado en el que los escoceses decidieron libremente quedarse dentro del Reino Unido, ¿no? Eso es muy difícil en España por la Constitución, que impide hacer ese tipo de referéndum sin un cambio de la Constitución, unas mayorías parlamentarias en Madrid de 2/3, que son tremendamente difíciles de conseguir. Y lo que ocurre es que al final tenemos dos bandos, dos maneras de ver la política, muy enrocadas, cada uno en su posición, yendo a toda velocidad en una dirección que la lógica de la inercia de lo que estaba pasando produjo lo que se conoce como el choque de trenes, ¿no? Esta explosión que incluso tiene una manifestación física, que es la violencia y la represión de la policía que vimos ese día en Barcelona, ¿no?
pero claro, este choque de trenes no es solo entre dos objetos en movimiento, sino es contra una pared, un muro, ¿no? Y ese muro es la Constitución española, ¿no? Y yo creo que en ese sentido fue tremendamente responsable de los líderes independentistas intentar derribar ese muro a fuerza de, no digo una insurrección porque no es esto, es una campaña cívica, si quieres, pero que en el fondo topa con una realidad que es la Constitución. Y yo creo que habría que preguntar ahora que hemos salido de las elecciones, hemos visto cada uno las fuerzas que tiene, que hay una división mitad-mitad en Cataluña, ¿qué es lo que han ganado los propios catalanes en los últimos años con toda esa dinámica, ¿no? Porque en el fondo no han ganado nada, no ha habido ningún avance en el grado de autonomía y al revés ha habido unos años en los que los políticos han pensado, han hablado sobre independentismo, tanto que todas las energías del gobierno, es lo que pasa ahora en el Reino Unido con el Brexit, ese requiere una energía del gobierno que le impide hacer otras cosas. Tiene que estar negociando en el Reino Unido o en Cataluña, ha tenido que estar pensando continuamente en este tema y eso impide hacer esa cosa tan sencilla que es intentar mejorar la vida de las personas, que para eso están los gobernantes, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento de a ver a dónde va a ir, pero me temo que vamos a seguir así unos cuantos años hablando del mismo tema. De Cataluña. Ya regresamos a hablar de Isabel la Católica. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid con Gilles Tremlett, periodista y escritor realmente, porque en los últimos años se ha dedicado a escribir libros. Ha publicado, como decíamos al principio de este programa, usted esta biografía de Isabel la Católica, reina muy conocida, tiene más de 600 páginas en español, está editada por Debate, originalmente apareció en inglés con el título de Isabel de Castilla. Isabel la Católica nació, si mal no recuerdo, leyendo este libro en 1451. Algunos años después se convirtió en reina de Castilla, en 1474, al pie de una iglesia o delante de una iglesia en Segovia. Hay una placa ahí justamente. Luego se casó con Fernando de Aragón y con eso unió dos de los reinos que había en España. El de mayor extensión era Castilla, Aragón estaba al este y comprendía lo que es hoy precisamente Cataluña y Valencia y Aragón y demás, y había otros reinos aquí como Portugal en un lado, el pequeño reino de Navarra al noreste y un enclave todavía de los musulmanes al sur. En América Latina, por supuesto, conocemos mucho a Isabel la Católica porque al casarse con Fernando de Aragón financiaron a Cristóbal Colón, vino el descubrimiento, hay mucha controversia sobre la actitud de los españoles en el descubrimiento. Ella patrocinó, dice mucha gente, la Inquisición española. Hubo expulsión de los judíos y de los musulmanes durante su reinado. Pero lo cierto del caso es que ha sido una mujer importantísima en la historia universal. ¿Por qué escribió este libro? Bueno, yo lo escribí en parte porque ya había escrito un libro, una biografía de su hija, Catalina de Aragón, que es quien se casa con el rey inglés Enrique VIII, el Tudor famoso, y que es una persona muy importante en la historia de Inglaterra. Por ello no somos católicos. Enrique VIII pues, se marchó de la Iglesia romana, católica romana, precisamente porque no se quiso divorciar ella de él. Y en segundo lugar, porque a mí lo que me gusta es la historia de España y yo creo que para empezar no es un mal sitio. No es mal sitio. Y en tercer lugar, porque es una mujer de una importancia mundial
y es una mujer, o sea que no nos damos cuenta muchas veces que ella es realmente de las grandes reinas que ha habido en la historia de Europa. Ella es una de las 4 o 5 más importantes, a no ser la más importante, pero desde luego es la primera de ellas. Y su impronta pues está en todo el mundo, en América Latina desde luego, en España también, pero también en la historia común de Occidente, que arranca en parte, pues una parte muy importante es ese viaje que hace Colón en busca de Asia, pero topándose por casualidad, sin saberlo, con las islas del Caribe, y de ahí pues toda la conquista de los conquistadores españoles en América Latina. Usted pone en los 2 epígrafes del libro uno que es una frase de Hugh Thomas, un historiador británico, que dice con respecto a Isabel la Católica: ninguna mujer en la historia ha superado sus logros. Una frase muy seria. Pero pues ahí están también, como ha mencionado usted, qué sé yo, Catalina de Rusia, la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Fue más importante Isabel de Castilla que ella? Yo creo que para mí la única rival que tiene es Catalina de Rusia, porque las 2 reinas británicas, tanto Victoria como Isabel I, no tenían tanto poder, tenían que compartir el poder con otros, y tampoco tuvieron un impacto tan enorme en el mundo. Sobre todo Isabel I no era, su reinado fue muy importante, más que nada por largo, ¿no? Pero el impacto más allá de las fronteras del Reino Unido e Inglaterra fue bastante poco, ¿no? Catalina de Rusia sí que era una mujer muy potente, que aumentó pues el poder de Rusia bastante, ¿no? Pero aún así, insisto que la clave del reinado, del impacto del reinado de Isabel, es el viaje de Colón, y esto es el comienzo de un cambio en el mundo occidental, en lo que es la cristiandad, porque entonces pues, el mundo se dividía entre cristianos y musulmanes, y para los europeos pues lo que había más allá, que eran chinos y indios y algo muy desconocido, ¿no? Que solo había estado Marco Polo y pocas personas más, ¿no? Entonces, este mundo de Occidente estaba sufriendo porque los turcos otomanos, los musulmanes estaban ganando terreno en Turquía, en Grecia, en los Balcanes, estaban a punto de llegar a Viena incluso, eso. Entonces, este viaje a través del Atlántico, pues ayuda o permite que el mundo occidental pueda extenderse por todo el Atlántico, y desde ese momento ya empiezan a haber una transferencia de poder ya global a lo que son los países del Atlántico, ¿no? Y por eso los grandes imperios son primero el imperio español, luego el imperio británico y luego el pseudo-imperio norteamericano, ¿no? Hasta los países más pequeños, Portugal con Brasil y con Angola y con Mozambique, tenía un imperio, Holanda. Todos esos países pudieron extender su poder porque eran países del Atlántico. Y ese poder, al final, pues el foco, al final traspasa el Atlántico y pasa al otro lado, en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una cultura en común, una historia en común, y incluso diría una tradición política en común, ¿no? Que ha sido muy importante en la historia del mundo en los últimos 5 siglos, y que a lo mejor está llegando ahorita mismo a su punto de inflexión, ¿no? Yo creo que estamos yendo ya a una nueva época de poder en Oriente, de China, como el poder más importante del mundo, y a lo mejor estamos terminando esta fase que empezó con Isabel, con Colón y con el descubrimiento de América por parte de los europeos,
y claro, con la gran matanza y todo lo que supuso para las gentes de América Latina. Y le iba a preguntar justamente por eso, por la matanza de tantos indios en la conquista de América. Se ha dicho que muchos indios murieron como consecuencia de las enfermedades que llevaron los europeos porque no tenían defensas. El sarampión, por ejemplo, y la viruela, pues se cobraron la vida de miles y miles de indios. Se ha hablado también muchísimo del genocidio, del hecho de que muchos conquistadores, Hernán Cortés en México, qué sé yo, Gonzalo Jiménez de Quesada en la Nueva Granada y en muchas otras zonas, Sebastián de Belalcázar, Pizarro, en el Perú, pues mataron a muchísimos indios. Ha habido en los últimos años, en los últimos pocos años, una serie de libros que tratan de desmontar la leyenda negra contra los españoles. Siempre se ha hablado de que los españoles pues mataron a muchos indios, pero no solamente eso, sino que cometieron atropellos aquí en Europa contra los holandeses, por ejemplo. Se ha hablado muchísimo de que maltrataron mucho a los judíos, se ha hablado del Tribunal de la Inquisición, la gente que no era católica, pues simplemente la quemaban en la hoguera. ¿Fue tan mala Isabel la Católica como lo pintan algunos, o esto podría desmontarse, como lo dicen libros como el de Stanley Payne, un historiador estadounidense, o como la de María Elvira Roca, una profesora que está ahora en Málaga, que estuvo en la Universidad de Harvard, o incluso Joseph Pérez, gran hispanista francés? Yo creo que se puede desmontar en parte, pero no del todo, ¿no? No es todo o blanco o negro. Por supuesto, ella era una mujer de su tiempo. El siglo XV nos va a parecer terrible a nosotros, que somos del siglo XXI en cualquier parte del mundo, ¿no? Nos va a parecer salvaje, injusto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la expulsión de los judíos, por ejemplo, de España, pues en Inglaterra se les había expulsado 2 siglos antes, en el siglo XIII. Por lo tanto, expulsiones no eran ni mucho menos novedosos ni extraños, ¿no? Donde sí cambió la tradición de Castilla, inventó algo nuevo y para mí que merece una leyenda negra, es con la Inquisición. La Inquisición no es tan terrible como se decía, o sea que en la caza de brujas en el mundo protestante se mató incluso a más personas que en las hogueras de la Inquisición. Pero lo que hace la Inquisición, en el fondo, son 2 cosas que son muy importantes en la historia de España. Primero, se vuelve el Estado contra sus propios ciudadanos. Los que son los conversos, que son familias de descendencia judía, pero ya de 3ª o 4ª generación, son igual de cristianos que los demás. Incluso los reyes anteriores a ella habían investigado el tema y todos habían llegado a la conclusión de que ahí no había problema religioso. Lo que sí que había era un problema social y de orden público, porque se peleaban muchas veces los conversos, los cristianos nuevos con los cristianos viejos, ¿no? Ese es un poco como un grupo de inmigrantes o de hijos y nietos de inmigrantes que son una minoría, empiezan a tener éxito y los demás se vuelven en su contra, surgen populistas, en este caso predicadores, casi todos religiosos, que empiezan a mentir sobre ellos, ¿no? E Isabel les cree, su hermanastro Enrique IV no les cree, su padre Juan II no les cree, pero ella sí. Entonces se vuelve una mayoría en contra de una minoría y le resuelve un problema de orden social, realmente. Pero no solo esto, que empieza ya una tradición española de pureza de sangre que ya tiene consecuencias en los siglos, ¿no? Así que ahí yo sí que creo que se merece una leyenda negra. En cuanto a lo que pasó en América Latina, bueno, yo no soy gran experto en los conquistadores posteriores, sí que el régimen de Colón fue brutal, sí que se murieron muchísimas personas por razones varias,
Claro, lo que no hay que olvidar es que hay lo que se llama el intercambio colombino, que es todo lo que recibe Europa y lo que recibe América, no solo en términos de personas y culturas, sino de plantas, de enfermedades, de miles de cosas, ¿no? Por lo tanto, la importancia es doble, o es mucho más que simplemente el intercambio de personas. Pero sí, yo creo que la actitud conquistadora es absoluta, con algunas excepciones. Ahí están de las casas, ¿no? Y otros, pero es muy de su tiempo. Es muy de su tiempo, y yo creo que no se trata peor a los indígenas en las Américas que a los musulmanes de Granada, por ejemplo. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid con Giles Tremlett, historiador, hay que decirlo, escritor y periodista. Giles, hablábamos de la leyenda negra, de esta cantidad de libros que existieron y de versiones sobre el Imperio Español en contra de los indígenas, en contra de los judíos, en contra de los musulmanes. Como hablábamos hace un momento, parece que eso ha sido un poco exagerado. Si fue así, si fue una exageración, ¿eso quién se lo inventó? Bueno, aquí para mí hay dos exageraciones, ¿no? Uno es primero la leyenda negra propia, que empieza, pues es el resultado en el fondo de la envidia italiana y de la enemistad de los protestantes, ¿no? Tanto en Holanda como en Inglaterra, ¿no? Pero lo que hay que decir es que todos los imperios producen leyendas negras, ¿no? La británica también, la norteamericana, que también tiene su leyenda negra, ¿no? Y que suelen tener dos vertientes. Uno es la exterior, los de fuera que la critican, y luego es la interior, porque los imperios cuando se caen, pues se caen por sus problemas de sobreexpansión, ¿no? Entonces hay enemigos interiores que buscan la caída del imperio para independizarse, ¿no? Eso por un lado. Luego hay un tercer vertiente que es la española, ¿no? Cómo ven los españoles a su propia historia y a los que les critican, ¿no? Y en esto los españoles son muy sensibles, demasiado sensibles, creo yo. Y estamos viviendo ahora mismo un momento de crisis de identidad en España, con lo que está pasando en Cataluña, y estoy viendo un poco que ha vuelto a surgir el tema de la leyenda negra. Ya se venden libros, muchos libros sobre el tema, y es precisamente, creo que por ese momento de inseguridad y de búsqueda de una identidad más dura, más duradera también, que se vuelve a hablar del tema. Para mí, España tiene un problema, que es que le falta un relato nacional todavía, por eso es un país que no tiene ni letra en su himno nacional, ¿no? Hay demasiada pelea sobre lo que es el pasado de España, lo que es la historia de España, lo que tienen o no tienen en común los españoles, y eso es problemático incluso en la política, ¿no? Porque la gente ve la propia historia de España de maneras muy diferentes, muy distintas. Claro. Usted mencionaba en este libro de Isabel la Católica, al principio dice que tal vez ella fue la primera persona que fundó un imperio global en la historia. Y por supuesto esto empezó con su matrimonio con Fernando de Aragón. Isabel había tenido solo un hermano que se llamaba Alfonso, que era menor. Eran hijos de Juan II de Portugal, corríjame si me equivoco, de Juan II de Castilla, que era de la dinastía Trastámara, y de Isabel de Portugal. Pero en un momento dado, cuando se murió el padre, estaba reinando en Castilla un hermanastro mayor de Isabel la Católica, que era el rey Enrique.
Intentaron después arreglar algunos matrimonios para Isabel la Católica, pero cuenta usted en el libro que una cosa importantísima de ella cuando era muy niña es que logró pactar con su hermanastro. Una vez que el otro hermano de ella, Alfonso, había muerto, siendo niño realmente, ella llegó un momento dado en que dijo que ella tenía que tener un poder de veto a la hora de casarse, que no le podían imponer a su marido. Y al final ella escogió a Fernando de Aragón, que era quien iba a reinar en la otra mitad, si se puede llamar así, o tercera parte de la península ibérica, y así se creó este imperio. Pero además eso funcionaba como dos imperios, nunca fueron exactamente uno solo. ¿Cómo es toda esta historia? ¿Cómo logró ella armar todo esto para convertirse en la monarca de un imperio global? Bueno, yo creo que la clave principal está en el asunto este del matrimonio, ¿no? Ya incluso antes de pactar con Enrique IV, pacta con su propio hermano, o los que le rodean, y cuando él pues hace lo que aquí se conoce como la farsa de Ávila, le pronuncian rey, y hay dos reyes en España, Alfonso y Enrique IV, y ella tiene que decidir, ya solo tiene, si no recuerdo mal, 14 o 15 años, y en ese momento es la primera decisión que tiene que tomar, ¿no? Me voy con el rey, con Enrique IV, con el hermanastro, con mi hermanito, el otro rey, ¿no? Entonces ella decide ir con su hermano Alfonso, y ya empieza a decir, pero solo si puedo elegir yo, o por lo menos compartir la decisión, tener veto sobre la decisión de quién va a ser mi marido, ¿no? Y esto es importantísimo porque ya se ve que es una mujer que quiere mandar, está en un mundo de hombres, todos creen que pueden decidir por ella, y sin embargo ella va diciendo una vez y otra vez que no, que voy a decidir yo. Incluso cuando pacta con Enrique IV, perdona, él todavía cree que él tiene el poder de elegir su marido. Ella en secreto se casa con Fernando, y por lo tanto es una decisión propia suya, muy arriesgada, pero es una decisión suya, ¿no? Ellos se casaron en Valladolid, ¿cierto? Se casan a escondidas. Sí, a escondidas. Fernando tiene que entrar disfrazado de sirviente. Llegaba al Valladolid, se casan, pero tienen muy pocos amigos, muy pocos aliados. Y como he dicho, pues es una decisión muy arriesgada, porque en cualquier momento puede venir Enrique IV con un ejército y matarles o mandarles a prisión, ¿no? Lo que pasa es que a partir de ese momento, incluso después de esto, los hombres que le rodean siguen pensando que le van a poder controlar, que van a poder mandar por ella. Incluso su marido, incluso Fernando lo cree así, y él se sorprende cuando ella es quien se proclama reina de Castilla en ese golpe de efecto, ese golpe de Estado en Sevilla, porque ella no es la heredera. En Segovia, perdona, sí, en Segovia. Y ella no es la heredera es la supuesta hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja, pero ella se proclama y va por la vía de los hechos consumados, ¿no? Y su marido, que no está ahí en ese momento, se sorprende y dice, no, pero si no iba a mandar yo. Y resulta que no, que se tienen que pactar una especie de monarquía dual, muy excepcional también, muy eficaz en su manera de hacer las cosas. Se entienden bastante bien, es un matrimonio político, eso sí, y se fían el uno del otro, ¿no? Y por lo tanto, pues duplican sus esfuerzos, porque la firma de uno es la firma del otro, y muchas veces no están juntos, pero están reinando dos personas a la vez, apagando fuegos, uno ahí, otro allá, y siempre respetando la decisión del otro. Y esto les lleva a una especie de eficacia brutal. Y además traen nuevos aires, ese concepto de la monarquía casi absoluta todavía no surge en Europa, todavía el poder está compartido con los nobles, pero ellos empiezan a exigir más poder
para la monarquía y consiguen imponerse a los que antes hacían la vida imposible, a los reyes de Castilla, que eran los nobles, la nobleza, los grandes, ¿no? Antes de la siguiente pausa, una pregunta sobre Cataluña, porque Sí. Barcelona estaba dentro del reino de Aragón, del rey Fernando, Sí. pero cuenta usted en esta biografía que incluso Isabel la Católica, ella tenía, parece ser, mucho aprecio por Barcelona como ciudad, Sí. la capital de Cataluña, y que mediaba un poco entre el descontento, o entre los catalanes descontentos que había en ese momento y la corona de Aragón. ¿Era así? ¿Servía ella de mediadora para...? Se le podría llamar la primera mediadora internacional en el tema catalán, si uno quiere exagerar un poquito, ¿no? Claro, por entonces había el lío entre Cataluña y la corona de Aragón, entre Cataluña y Fernando. Y cuando llegan a un acuerdo, pues los catalanes, o más bien los barceloneses, deciden que su mejor táctica a partir de ahora es hacerse amigos de ella para tener ella como aliado y la persona que le puede susurrar cualquier cosa en el oído de su marido y ayudarles a ellos a conseguir sus objetivos, lo cual no quiere decir que a ella le gustaba el sistema de poder compartido que sí que había en la tradición aragonesa. Ella en ese sentido era mucho más castellana, todo el poder para la monarquía, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid con Jaap Stremet, biógrafo de Isabel la Católica, de Isabel de Castilla. Ya 500 años después, ¿qué queda de Isabel la Católica? Porque pues ella tuvo una hija, pues tuvo varios hijos, pero una de sus hijas fue Juana la Loca, que se casó con el llamado Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, que fueron los padres a su vez de Carlos I de España y V de Alemania, el hombre que se convirtió en el más poderoso de Occidente, posiblemente en todos los tiempos. Hoy, ¿qué queda de Isabel la Católica? Uy, pues de Isabel yo creo que quedan muchas cosas muy importantes, ¿no? Se puede decir que queda España, porque España es el resultado de la unión de Castilla con Aragón y se produce por primera vez con ella y con Fernando, luego se rompe, pero se vuelve a formar con sus hijos y sus nietos. Se puede decir que existe el mundo de habla español, por ella, por ese viaje de Colón. Se puede decir que en parte también que existe ese mundo del que ya hablé, del mundo atlántico, del poder atlántico, la OTAN, si queremos pensar en una manifestación de ella contemporáneo, ¿no? de hoy día. Y otro asunto del que se habla muy poco es que queda el resultado de lo que empezó con ella, que fue el tráfico de esclavos de África a América. Eso empezó ya en su tiempo con africanos, con esclavos que llegaban a Sevilla y luego les pasaban a América, y ese tráfico que luego pues continuó durante muchísimos años, que España formó una parte muy importante, Inglaterra también y otros que se dedicaban al tráfico de esclavos, y que luego pues sigue teniendo su impacto en Estados Unidos, en zonas de América Latina, y que bueno, pues ahí está, y hay que reconocer su papel en esto también, ¿no? Pero no tendrían entonces muchas razones para querer a Isabel la Católica, ni la gente de origen africano, o sea, ni los afroamericanos, por ejemplo, ni los indígenas en América Latina, ni los judíos, ni los musulmanes. Pues no. Ella lo que quería era un mundo cristiano, buscaba una especie de purificación del cuerpo castellano, el cuerpo común, y esa imagen del mundo, pues de su país, lo proyectaba al mundo también. Eso sí, tenía crisis de conciencia al final de su vida con el tema de
la gente del Caribe, que todavía no se había descubierto el resto del continente, ¿no? De si se les tenía que tratar como cristianos, como inocentes o como salvajes, en el sentido de que se podía traficar con ellos también como esclavos, ¿no? Y ahí sí tenía crisis de conciencia y decidió que no, que era gente o inocente, en el sentido de la inocencia del jardín de Edén, o que era gente cristiana y por lo tanto se les tenía que tratar igual que a cualquier otro cristiano. Y eso es casi lo único que le preocupa cuando termina su vida, al final de su vida, cuando se lee, cuenta del error, sí, cuando se lee sus escritos, su testimonio, es lo único que le preocupa. Por lo demás, no sé. Se lee el testamento. No, en el testamento no tiene mala conciencia por lo que ha hecho a los judíos, por lo que ha hecho a los musulmanes, por haber descubierto esas islas que para ella todavía son islas, no es un continente, no sabe lo que va a pasar, pero en ese tema sí que se temía que Dios le iba a juzgar mal. Una última pregunta en estos 2 minutos que nos quedan. ¿Por qué le gusta tanto la historia de España? Como usted lo mencionó al principio, ha habido muchos ingleses como usted que han escrito sobre España. Sí. Tal vez los mejores historiadores de España han sido británicos, sobre todo en los últimos tiempos, como Raymond Carr o como John Eliot o como Hugh Thomas o como Ian Gibson. ¿Qué es lo que le llama la atención de la historia de España? Bueno, yo vivo en Madrid hace muchos años, como corresponsal me dediqué a escribir principalmente sobre España y por el camino me he ido leyendo mucha historia, ¿no? Y por lo tanto es lo que me interesa, es mi tema, ¿no? Es muy rica la historia de España, bastante poco conocida fuera de España en el mundo anglosajón, y yo pues ahí intento poner mi granito de arena a ver si la gente puede aprender un poco más de esa historia, ¿no? Gracias por haber estado en el Club de Prensa, Charles. Y a ustedes, hasta la próxima.